Vamos a hablar de cambio de base. Entonces, como las funciones exponenciales, uno puede trabajar en cualquier base. Lo mismo pasa con las funciones logarítmicas. Si yo tengo una base para una función logarítmica a diferente de 1 y me dan una función f de x en términos de esa base, digamos el logaritmo en base a de x, yo puedo usar otra base. Digamos que yo quiero usar una base b como base para f. Entonces lo que uno puede hacer es simplemente usar la identidad entre el logaritmo y la exponencial para escribir esta función f de x, que es logaritmo en base a de x. La escribimos así. A x la escribimos usando la base b como logaritmo en base a de b elevado a los logaritmos en base b de x, ¿sí? Esto queda acá es una identidad, es simplemente una forma de escribir x. Bueno, por propiedades de los logaritmos, entonces, por propiedades de los logaritmos, este exponente que hay ahí me baja. El exponente que hay ahí, que es el logaritmo en base b de x, me baja y queda multiplicado por el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Eso está bien. Es una fórmula de cambio de base, pero no es del todo útil porque me dice que para calcular el logaritmo en base a de x lo tengo que calcular sabiendo el logaritmo en base a de b. Y la idea es escribir una fórmula donde los únicos logaritmos involucrados sean logaritmos en base b, que es mi nueva base. ¿Listo? Pues entonces miren esta otra identidad de los logaritmos, que también es muy importante. Además, es claro que si yo cojo a y lo elevo a la logaritmo en base a de b, ¿eso qué me da? Me da b, ¿cierto? Eso es claro. Ahora voy a coger ambos lados de esa ecuación y los voy a elevar a el siguiente número. Voy a coger a la logaritmo en base a de b y voy a coger este número y lo voy a elevar a 1 sobre el logaritmo en base a de b. ¿Sí? Eso se puede hacer. Y el lado de allá voy a elevar b a la 1 sobre el logaritmo en base a de b. Simplemente elevé ambos lados de la ecuación al mismo exponente. ¿Cuál exponente? Este exponente, 1 sobre el logaritmo en base a de b. Por propiedades de los logaritmos, por propiedades de los exponentes, perdón, estos dos se multiplican y me da 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me queda que a es igual a b a la 1 sobre el logaritmo en base a de b. Entonces quiero que analicemos esta ecuación. ¿Qué es lo que dice? Dice que si yo elevo b a este número que hay acá, si yo cojo b y lo elevo a ese número, me da a. ¿Sí? Entonces, ese número que está allá, ese exponente, 1 sobre el logaritmo en base a de b, tiene que ser exactamente el exponente al que tengo que elevar yo b para que me dé a. O sea, el logaritmo en base b de a. ¿Sí? Y esa es otra identidad importante. Es una relación entre los logaritmos. El logaritmo en base b de un número es 1 sobre el logaritmo en base del número de b. ¿Sí? A y b tienen roles intercambiables sacando la función 1 sobre x. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestro cálculo de la función inicial. Teníamos una función f de x que me la habían dado como el logaritmo en base a de x, y yo dije que no quiero usar la base de a, y entonces me había quedado como el logaritmo en base b de x por
el logaritmo en base a de b. Pero entonces ahora uso esta identidad y escribo a esto como 1 sobre el logaritmo en base b de a, cambie ese por el logaritmo en base b de x. ¿Sí? Y ahí sí puedo calcular esta función usando únicamente logaritmos en base b. En el caso, por ejemplo, del logaritmo natural, si yo digo que, si yo insisto, por ejemplo, que b sea el número de Euler, entonces la fórmula es que dice que el logaritmo en base a de x es el logaritmo natural de x sobre el logaritmo natural de a. ¿Sí? Que es la fórmula de cambio de base que aparece en los libros.